Buenas tardes, damos inicio a nuestra presentación. Nuestro equipo está conformado por Cañizares Javier, Domínguez Liz, Guerrero Yulady, Peroso Elizamar y mi persona, Rosa Maestre. Damos inicio a nuestra presentación. Yo soy Rosa Maestre y les voy a estar conversando del cuadro comparativo entre la emoción, sentimientos y estado de ánimo. La emoción es la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor, frente a un estímulo externo o interno. Esta es innata. El sentimiento es la suma de la emoción y el pensamiento, es la interpretación subjetiva de nuestra experiencia emocional. Mientras que el estado de ánimo se refiere al humor de una persona, es decir, el equilibrio o cómo fluctúan sus sentimientos en función de situaciones. Cuando hablamos de la función de las emociones, podemos decir que esta es adaptativa, porque prepara al organismo para ejecutar la conducta. Social, porque es la expresión verbal y no verbal que predice el comportamiento. Y motivacional, porque es el grado de intensidad de la reacción emocional. Mientras que la función de sentimiento es que sirve para pensar, reflexionar y dura el tiempo en que pensemos en ello. Interviene en el proceso cognitivo y se da cuando procesamos la información y nos hacemos conscientes de ella. La función del estado de ánimo es regular y controlar las emociones y sentimientos de una persona en un momento determinado. Dentro de los tipos de la emoción tenemos las primarias o universales, como son el miedo, la tristeza, la rabia, la felicidad y el amor. Y las secundarias son aquellas individuales que podemos experimentar ansiedad, hostilidad, cariño, humor, y tenemos que pueden ser negativas, positivas y neutras. Negativas porque producen un sentimiento no muy agradable, positivas cuando producen sentimientos agradables y neutras cuando no producen ningún tipo de emoción, pero sí dan paso para una emoción a futuro. En los tipos de pensamiento, de sentimiento, tenemos que su base es cognitiva y puede tratarse con trabajo terapéutico. Si se ajusta al modo de pensar externo o interno, se puede cambiar dicho sentimiento. El estado de ánimo puede variar, puede ir desde la felicidad, alegría, hasta la ira, la tristeza y la hostilidad, entre muchos. Las características de la emoción es que esta es un proceso primario, instintivo e involuntario, sirve para la supervivencia. No se procesa a nivel cognitivo, son automáticas e instintivas. Además también son temporales y desaparecen con el tiempo y pueden aparecer sin que se noten. Mientras que el sentimiento es la interpretación de la emoción por el pensamiento. Este es duradero, podemos manifestarlo y además podemos ocultarlo de manera voluntaria y puede tener una raíz cultural. Mientras que el estado de ánimo puede ser su duración variable, puede durar minutos, días, meses, intensidad leve, media, alta, puede ser constante, estable, por causas externas, internas, puede ser frecuente por causas hormonales, mentales, etc. Nos podemos dar cuenta de ello en las expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal, comportamiento y muchas otras. A continuación, mi compañera Yulady con las definiciones. Asimismo, como dice nuestra compañera Rosa, yo les voy a hablar un poco más a profundidad sobre el concepto de la emoción, ¿ok? Mi nombre es Yulady Guerrero y vamos a profundizar un poquito más en este mundo de las emociones y cómo esto interviene también en nuestro cuerpo. Entonces, la emoción es un proceso psicológico, fisiológico, primario, instintivo e involuntario que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno de manera de supervivencia. Son colecciones de respuestas químicas, neuronales y hormonales ante un estímulo interno o externo que busca regular al organismo para actuar frente a un fenómeno determinado que desencadena de forma automática y son fundamentales para la supervivencia. La emoción como proceso implica estímulos relevantes, procesos valorativos, la existencia de experiencias subjetivas, los cambios fisiológicos que es la activación y los patrones expresivos de comunicación o la expresión corporal emocional. Ahora vamos a ver cómo la emoción influye en nuestro organismo, que viene siendo la psicofisiología. La psicofisiología entonces de las emociones es un campo de estudio complejo y fascinante que se encarga de comprender cómo las emociones influyen en nuestro funcionamiento fisiológico. Se refiere entonces a los cambios y alteraciones que se producen en el sistema nervioso central, periférico y endocrino. Implica principalmente la activación del sistema nervioso autónomo, es decir, detectar qué órganos o sistemas se ponen en funcionamiento cuando se produce una emoción. Es el estudio entonces de conjuntos de respuestas corporales que se activan ante una emoción
que no se da únicamente cuando sentimos miedo, sino también puede darse cuando sentimos cualquier otra emoción. Entonces, lo que de momento se parece tener claro es que cada ser humano responde de manera activa y única ante una misma emoción. Cuando experimentamos una emoción, el sistema nervioso autónomo envía señales a diferentes partes del cuerpo. Estas señales causan una variedad de cambios fisiológicos que incluyen cambios de frecuencia cardíaca, cambio de la presión arterial, cambios en la respiración, en la sudoración, en la tensión muscular y puede ser hasta en la digestión. Las hormonas que aquí también se ven implicadas es la adrenalina, cortisol y oxitocina. Nuestra compañera Elisa Mar les va a hablar un poquito más sobre los componentes que se dan en la emoción y también cómo se da la expresión facial ante la emoción. Hola, soy la alumna Elisa Mar Peroso y les voy a hablar un poco sobre los componentes de la emoción. Tenemos los componentes neurofisiológicos. Son reacciones físicas que se ven reflejadas en nuestro cuerpo y estas reacciones no pueden ser controladas, por lo tanto van a aparecer queramos o no. Ejemplo, cuando sentimos temor podemos sentir taquicardia, sudoración y tensión. Por otra parte, si nos sentimos avergonzados, podemos ruborizarnos. Este componente es el más rápido y básico en activarse, ya que este nos prepara respuestas ante estímulos amenazantes. Por otra parte, tenemos el componente conductual, tenemos la expresión facial, que son cambios en la expresión facial como fruncimiento de la ceja y la sonrisa, que reflejan el estado emocional. Por otra parte, tenemos el lenguaje corporal, que vendría siendo posturas, gestos, movimientos corporales que acompañan y expresan la emoción. Tenemos también la tendencia de acción, que esta vendría siendo la predisposición de actuar de determinada manera, como huir del peligro o acercarse a algo placentero. El objetivo de este componente es informar a nuestro entorno nuestro estado de ánimo, y esto favorece tanto a la empatía como las relaciones sociales. Por último, tenemos los componentes cognitivos, que este vendría siendo la vivencia subjetiva, o es la vivencia subjetiva de la emoción, a lo que le llamamos sentimiento en nuestro lenguaje cotidiano. Esta se trata de cómo percibimos la emoción y cómo impacta ella en nosotros, lo que nos permite ponerle nombre a lo que sentimos. Sin embargo, las limitaciones del lenguaje hace que existan restricciones en los sentimientos y que en ocasiones no logremos entender qué es lo que nos pasa o cómo nos sentimos. Muchísimas gracias, lo dejo ahora con mi compañero Javier. Hola, mi nombre es Javier Cañizales, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. Buenas tardes a todos, hoy nos encontramos aquí para hablarles sobre un tema fundamental para nuestro bienestar, la importancia de las emociones en la salud mental. A menudo tenemos a enfocarnos únicamente en nuestra salud física, descuidando un aspecto crucial a nuestro ser, el mundo emocional. Sin embargo, las emociones son una parte inseparable de quienes somos y juegan un papel vital en nuestro bienestar general. Las emociones son señaladas complejas que nos informan sobre nuestro estado interno y a menudo nos rodea. Nos permite experimentar la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, entre otras. Lejos de ser algo negativo, las emociones también son una herramienta valiosa que nos ayuda como por ejemplo, a comprender nuestras necesidades y deseos. Las emociones nos indican qué nos motiva, qué nos agrada y qué nos desagrada. Relacionarnos con los demás. Las emociones son un lenguaje universal que nos permite conocer a otras personas, generar empatía y construir las relaciones significativas. Tomar decisiones. Las emociones pueden influir en nuestras discusiones, guiándonos hacia aquellas que nos aportan bienestar y alejándonos de las que nos perjudican. Adaptarnos a desafíos. Las emociones nos dan la fuerza para enfrentar situaciones difíciles y superar obstáculos. Reprimir o ignorar nuestras emociones también está dentro de ellas. No es fácil, sino que también puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental. Cuando nos gestionamos adecuadamente a nuestras emociones, podemos experimentar también lo que es el estrés y la ansiedad. Emociones intensas o prolongas pueden generar estrés y ansiedad
enfocándose en nuestro bienestar físico y mental. También tenemos lo que es las dificultades en las relaciones. La incapacidad para expresar y manejar nuestras emociones pueden afectar negativamente nuestras emociones relacionadas con los demás. Problemas de salud mental. Reprimir emociones negativas por mucho tiempo puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión, trastornos de ansiedad y otras condiciones en la salud mental. Por lo tanto, es fundamental cuidarnos nuestra salud mental, prestando atención a nuestras emociones. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de aceptando nuestras emociones, la cual son valiosas, incluso las negativas. Aceptarlas no significa resignarse a ellas, sino reconocerlas y comprender su origen. También podemos expresándolas de manera saludable. Es importante encontrar formas saludables de expresar nuestras emociones, como hablar con alguien de confianza, escribir a diario y realizar actividades creativas. Desarrollando inteligencia emocional, la inteligencia emocional nos permite comprender, manejar y expresar nuestras emociones de manera más efectiva. Podemos aprender a través de talleres, libros o también con ayuda profesional. Cuidar nuestras emociones es cuidar nuestra salud mental. Al conocer la importancia de nuestras emociones y aprender a gestionar de manera adecuada, podemos mejorar nuestro bienestar general y vivir una vida más plena y satisfactoria. Muchas gracias por su atención. Ahora les va a hablar mi compañera Liz Domínguez. Gracias, Ariel. Soy Liz Domínguez y les voy a hablar sobre los aspectos culturales y sociales de la emoción. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana, pero no las vivimos de forma aislada. Nuestras emociones están profundamente influenciadas por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Esto se debe a que, primero, aprendemos a expresar y a experimentar las emociones a través de la socialización. Desde que nacemos estamos rodeados de personas que nos muestran cómo expresar, cómo sentir las emociones de diferentes maneras. Los padres, los maestros nos enseñan qué emociones son aceptables, cuáles no son aceptables y cómo debemos expresarlas en diferentes situaciones. Por ejemplo, en algunas culturas se considera de mala educación mostrar tristeza o enojo en público, mientras que en otras se valora la expresión abierta de las emociones. En segundo lugar, tenemos que las culturas tienen diferentes normas sobre la regulación emocional. Cada cultura tiene sus propias reglas de cómo debemos controlar y manejar nuestras emociones. Algunas culturas enfatizan la importancia de la autosuficiencia y el control emocional, mientras que otras valoran de forma abierta de los sentimientos. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que las personas se mantengan en calma durante una situación difícil, mientras que en otras se permite expresar la ira y la frustración de manera abierta. Las emociones influyen en nuestras relaciones sociales y la forma que expresamos y experimentamos nuestras emociones pueden tener un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, si somos capaces de expresar nuestras emociones de manera clara, es más probable que tengamos relaciones sólidas y satisfactorias. Por el contrario, si reprimimos nuestras emociones o la manera de la que las expresamos, es poco saludable y podemos dañar nuestra relación con los demás. Las emociones pueden sesgar nuestra forma de actuar. Por ejemplo, si estamos sintiendo miedo, es posible que tomemos decisiones impulsivas o evitemos situaciones que nos parecen peligrosas. Por el contrario, si estamos sintiendo alegría, es más probable que seamos optimistas y tengamos una perspectiva positiva de la vida. En resumen, los aspectos sociales y culturales de la emoción son complejos y tienen un impacto significativo en nuestra vida. Es importante comprender cómo influye la cultura en nuestras emociones para poder comprendernos mejor a nosotros mismos. Muchas gracias.